Buenos días a todos. Vamos a ir comenzando con la presentación. Antes de nada, presentarme. Mi nombre es Ruth Blanco y soy técnico comercial del Departamento de Biotecnología. En primer lugar, me gustaría agradecer la asistencia a este webinar en el que introduciremos los lectores de placas de absorbancia ABS y ABS Plus, así como los multimodales ID3 e ID5. Pediros, por favor, que si aún no lo habéis hecho, que quitéis la cámara y silenciéis el micro para lograr una mejor calidad de sonido. Y comentaros también de que esta presentación va a ser grabada. Mi compañera Ángela Arana, que ya la habéis escuchado antes, es el moderador de esta presentación y estará al tanto de cualquier consulta que podáis tener. Comentaros también que todas las preguntas que os vayan surgiendo las podéis escribir a través del chat. Y al final de la presentación, si nos quedase tiempo, intentaríamos responder alguna de estas preguntas y si no, os las contestaremos por correo electrónico. También comentaros que dejaré mis datos de contacto al final de la presentación para cualquier consulta que queráis hacer. Vale. Un momentito, que ahora, perdón que no me va la presentación. Comentaros que, estos primeros 5 minutos los voy a invertir en presentar un poco la empresa Vertex, ¿vale? Aunque la mayoría de vosotros ya nos conoceréis. Comentaros que, somos una empresa que lleva más de 25 años ofreciendo soluciones a nuestros clientes, ya sea desde un primer momento, en el momento de la compra, asesorándoos, pasando por toda la atención postventa gracias a nuestro servicio técnico y laboratorio de aplicaciones. Comentaros también que estamos en contacto directo con los fabricantes para brindaros la mejor atención y que estamos distribuidos en toda la península ibérica, teniendo almacenes tanto en Madrid como en Barcelona. Disponemos de una amplia gama de productos que están repartidos en 3 departamentos diferenciados: el departamento de analítica, el departamento de biotecnología y el departamento de higiene industrial y calidad del aire. Estas son las representadas del departamento de analítica, ¿vale? Pasaré muy rápido. Comentaros que con Thermodionex llevamos todo lo que es cromatografía iónica, con Teledyne ISCO equipos de cromatografía flash y bombas de jeringa de alta precisión. Con CEM llevamos equipos microondas para control de calidad y síntesis. Con Nippon son equipos para analizar mercurio. Y UCT es todo lo que tiene que ver con extracción en fase sólida. El departamento de higiene se focaliza en la evaluación de riesgos físicos, químicos y biológicos para el trabajador y está enfocado a la prevención de riesgos laborales. Aquí llevamos todo lo que son bombas y accesorios de muestreo, muestradores de polvo, medidores de micro y nanopartículas, así como equipos para monitorizar gases, entre otros. Y por último, presentaros el departamento de biotecnología, que es al cual pertenezco yo y en el cual se encuentran los equipos que vamos a presentar hoy. Trabajamos con Applikon para todo lo que son bioreactores y sistemas de cultivo desde escala laboratorio a escala industrial. Con YSI llevamos analizadores bioquímicos. Esto se trata de un método enzimático que es una alternativa a métodos clásicos, como pueden ser métodos colorimétricos o cromatografía, para determinar concentración de determinados analitos, como pueden ser glucosa, lactato, glutamina, etc. Tiene varias aplicaciones este sistema y una de las principales es el control de bioprocesos y, por lo tanto, suele ir muy de la mano de nuestra representada anterior. Con Beckman Coulter llevamos contadores de partículas y analizadores de TOC, que son principalmente equipos que están en laboratorio farmacéutico, en producción y en control de calidad. Invitex es nuestra representada para kits de extracción de DNA y de RNA, tanto manuales como automatizados, en la plataforma Invigenius, que la tenéis aquí. Vale. Nanotemper es una representada nueva, que estamos muy felices de poder anunciaros. Y son equipos para análisis de calidad proteica y análisis de interacciones moleculares. Por ejemplo, si nos interesa estudiar la unión de un ligando con un receptor. Son equipos muy interesantes, sobre todo para departamentos o grupos que trabajen en cromatografía, en purificación de proteínas, en desarrollo de fármacos, entre otras aplicaciones.
Con Faster llevamos todo lo que son cabinas de extracción y cabinas de seguridad biológica y también tenemos una línea de ultracongeladores. Stynomics son etiquetadores para tubos y viales, ¿vale? Y también pueden dispensar líquidos y abrir y cerrar viales. Hay varios modelos y, bueno, se ajustan un poco a las necesidades que tenga cada cliente. Vale, y aquí tenemos Molecular Devices, que es la representada de la que vamos a hablar hoy. ¿Vale? Comentaros que además de toda la parte de lectores de placas, tenemos también una línea de imagen de microscopía automatizada, que mi compañera Ángela Arana mañana a las 12 dará un seminario centrado en uno de estos equipos, por si os interesa. Y bueno, por último, aquí llevamos una serie de representadas para todo lo que es equipos de frío, de -80, neveras, también estufas, incubadores de CO2. Vale. Muy importante y me gustaría destacar, ¿vale?, que tenemos servicio técnico propio con especialistas formados en proveedor, permitiendo dar un soporte en todo el territorio español. Y por último, comentaros también que tenemos servicio de aplicaciones, sobre todo para ayudaros a poner a punto nuevos métodos o resolver dudas. Vale, pues entramos ya en materia de lo que va a ser la formación de hoy. Aquí os he puesto un pequeño índice para que tengáis claro de lo que vamos a hablar. En un primer lugar abordaremos lo que son los lectores ABS y ABS+. Comentaremos un poco por encima sus características y algunas aplicaciones clave. Y en segundo lugar hablaremos de los lectores multimodales ID3 e ID5. Igualmente abordaremos características y alguna aplicación. Antes de nada, me gustaría empezar haciendo una breve introducción global a lo que son los lectores de placas de Molecular Devices. Me gustaría comentar con vosotros que es una casa que tiene una amplia experiencia, ya que lleva casi 30 años fabricando lectores de alta calidad. Comentaros también que hay más de 20 modelos diferentes de lectores, por lo que tenemos soluciones para cualquier aplicación que tengáis. Comentar también que, bueno, que tienen tanto lectores de un solo modo como multimodales. Muy interesante también que todos los lectores vienen con un software propio para gestión de los resultados y también es muy interesante que disponemos de herramientas para entornos GMP y cumplimiento de 21 CFR parte 11. Bueno, aquí veis un poquito los modelos de los que vamos a hablar hoy. Y empezamos en primer lugar por los equipos Spectramas ABS y ABS+, que serían equipos compactos para determinación de la absorbancia. He querido separar las especificaciones en especificaciones básicas y aquellas que son características únicas de estos equipos. También comentaros que en letras naranjas veréis aquellas características que son para el equipo superior, para la ABS+, mientras que en negro son características comunes a los dos equipos. Además, bueno, con candados podéis ver las tecnologías que son propias y son tecnologías patentadas de Molecular Devices. Entonces, bueno, como hemos comentado antes, son equipos con monocromador, por lo cual la lectura de absorbancia es continua para cualquier longitud de onda en el rango en el que mide. El ABS mide solo en visible, de 340 a 850 nanómetros, mientras que el ABS Plus tiene un rango más amplio, permitiéndonos medir en ultravioleta también. El formato de placas que admiten estos equipos son placas de 96 y en el caso del ABS Plus también de 384. Muy interesante también que son equipos que permiten incubación desde temperatura ambiente +5 hasta 45 grados. Son equipos con agitación también. El ABS Plus además incluye puerto cubeta y muy importante, interesante también es que estos equipos permiten automatizar, ¿vale?, con stackers, de tal forma que si tenemos mucho flujo de placas podemos alimentarlas de forma automática. Como características únicas, para el caso del ABS Plus tenemos una herramienta que se llama PathCheck, que es una herramienta para normalizar volúmenes y corregir errores de pipeteo, y de la cual hablaremos un poquito más en las diapositivas posteriores. Comentar también y resaltar que son equipos que permiten lecturas de forma muy rápida, en tan solo 5 segundos.
Interesante también que estos equipos son compatibles con herramientas para medir microvolúmenes, ¿vale? Es el SpectraDrop, que lo tenemos tanto en formato de 24 como en formato de 64. El formato de 64 sería solo para la ABS Plus. Y resaltar también, por último, que estos equipos vienen con su propio software y que tenemos un software también específico, aparte, para aquellos clientes que necesiten cumplir con 21 CFR parte 11, ¿vale? Bueno, comentar que son equipos que pueden tanto hacer lecturas a punto final como cinéticas. Os he puesto también esta diapositiva para que veáis que es un equipo muy sencillo. Como veréis, en el número 1 sería donde va el puerto de cubeta para el caso del ABS Plus. Luego en el frontal tienen un botón para apertura y cierre del cajón, que es el número 3, donde va la placa. Y luego por la parte de detrás tienen lo que es la conexión USB para conectar al ordenador y el botón de encendido y apagado. Y ya está. Vale, entonces ahora os voy a explicar un poquito más aquello que son características únicas de estos lectores, ¿vale? Y os voy a empezar explicando lo que es el path check. El path check surge por una necesidad, y es que cuando medimos absorbancia en una cubeta, al ser la medición en horizontal y tener la cubeta un ancho fijo, que es normalmente de 1 centímetro, diferencias en volúmenes no causan diferencias en la lectura de absorbancia. Sin embargo, en los lectores de microplacas, al hacerse la lectura en vertical, de arriba a abajo, diferencias en volúmenes provocan diferentes alturas y mediciones diferentes. El PathCheck es una herramienta que ha desarrollado Molecular Devices que lo que hace es normalizar la lectura en cada pocillo a una cubeta con 1 centímetro de altura, de tal forma que así se corrigen los errores de pipeteo, ¿vale? Esto lo podéis ver en la tabla que tenéis aquí, en la cual en la primera columna veríais diferentes volúmenes pipeteados, la segunda columna serían los diferentes, la diferente longitud por la que pasaría el haz de luz. En la tercera columna serían los resultados de absorbancia. Como veis, en una microplaca diferentes volúmenes nos darían diferentes valores de absorbancia. Y en la cuarta columna lo que tenéis es estos mismos volúmenes aplicando la normalización del PathCheck y veis que son prácticamente iguales. Reseñar también el SpectraDrop, ¿vale? Que sería la plaquita que tenéis aquí en la primera foto, que es un accesorio que nos permite pipetear volúmenes de 2 a 4 microlitros. Y es una solución muy interesante para high throughput y para medir sobre todo DNA, RNA y proteínas. También comentar que Molecular Devices tiene disponibles todos los documentos IQOQ, ¿vale? Si necesitáis validar los equipos. Y también tienen la placa de validación para absorbancia. Por último, bueno, me gustaría también hacer un resumen de lo que es el software, ¿vale? Porque es una herramienta muy interesante que viene incluida en todos los lectores. Es un software de adquisición y análisis de datos que incluye más de 160 protocolos preconfigurados que son modificables por el usuario. Interesante también que incorpora 21 curvas diferentes para interpretar los resultados, de tal forma que es muy probable que nuestros resultados se ajusten a alguna de estas 21 curvas. Comentar también que el software permite trabajar con resultados de cualquier lector de Molecular Devices y además nos permite exportar datos en formatos diferentes, Excel, texto, PDF y reseñar de nuevo, ¿vale? Aunque hoy no hablaremos nada de ello, de que tienen la opción de software para cumplimiento de 21 CFR parte 11, que si alguno os interesara, pues podemos enviar más información. Ahora a continuación he puesto un vídeo centrado en el software para que veáis un poquito por encima cómo se trabaja. Yo creo que queda más claro con el vídeo.
Bueno, pues aquí lo que tenéis es un pequeño resumen de las características de estos lectores. Como hemos comentado antes, el ABS Plus es un lector que mide tanto en ultravioleta como en visible. El ABS nos mediría solo en visible. El puerto cubeta es un complemento que se incluye en el ABS Plus y no en el ABS. En cuanto al formato de placas, ambos lectores admiten placas de 96. El ABS Plus además también admite 384. Y el Pad Check, ¿vale? Es una opción que está disponible para el ABS Plus. El resto de características son características comunes a ambos lectores. Señalar también y resaltar que son lectores que permiten incubar hasta 45 grados, ¿vale? Y nos permiten así realizar cinéticas. Vale, aquí lo que he puesto es también un vídeo, ¿vale? Para resumir todas las características del ABS y del ABS Plus y que veáis un poco también, pues, cómo es de grande, porque, bueno, así lo veis en comparación con otras cosas y os hacéis mejor a la idea. In a world obsessed with bigger, you never underestimate the power of small. The newest microplate readers from Molecular Devices, the SpectraMax ABS Plus and ABS, are built to fit into your lab and your budget. This small footprint powerhouse comes with features to advance your next discovery. Easy assay optimization lets users read a variety of sample formats, from cuvettes to 96 and 384 well microplates in endpoint, kinetic, and spectral scan modes with temperature control. Advanced 8-channel optics means plate reads can be as fast as 5 seconds. The tunable wavelength reader eliminates the need for filters. Get full wavelength selection from UV to visible range in single nanometer increments. The automation-friendly SpectraMax ABS Plus is a perfect fit for your existing ELISA workflow. It integrates seamlessly with microplate washers. Softmax Pro software makes comprehensive data analysis fast and easy. We know reliability is a critical factor in research. That's why we equip the SpectraMax ABS Plus with PathCheck technology, the only temperature-independent path length correction method. Further ensuring reliable performance, the SpectraMax ABS is compatible with the Spectra Test ABS-1 absorbance validation plate, a must-have tool for GLP and GMP laboratories. Small but mighty, the SpectraMax ABS series has everything you need in a microplate reader, sized and priced to fit your lab. Because in our world, the biggest discoveries start very, very small. Vale, pues pasamos entonces a la parte de aplicaciones. Aquí os he puesto una diapositiva resumen sobre las principales aplicaciones. La mayoría son propias de la absorbancia, como pueden ser ensayos de viabilidad celular, ensayos de endotoxinas o cuantificación de proteínas por diferentes métodos. Y otros son más específicos, ¿vale? Nos vamos a centrar sobre todo en, bueno, en los tres que os he puesto señalados, que serían la cuantificación de DNA y de RNA mediante el SpectraDrop, ¿vale? Que es una característica única de estos equipos. Por otra parte, también el uso del PathCheck como una herramienta para comprobar errores de calibración en pipetas y también hablaremos un poquito de los ELISAs. En cuanto a la cuantificación de DNA y de RNA, como la mayoría de vosotros ya sabréis, se puede determinar la concentración midiendo la absorbancia a 260 nanómetros. Normalmente también se mide a 230 y 280 para comprobar la pureza de la muestra. Aquí sí que es importante que tenemos que utilizar el lector ABS Plus, ya que la medición es en ultravioleta, y hemos utilizado también el accesorio SpectraDrop de 64 volúmenes. Lo que se hizo fue hacer diferentes diluciones de DNA, empezando por una concentración de 100 nanogramos microlitro. Seguidamente se pipetearon diferentes volúmenes de 2 y de 4 microlitros y se utilizó también cubreobjetos de diferente grosor, de 0,5 milímetros y de 1 milímetros, para poner encima de los volúmenes pipeteados en el SpectraDrop.
Comentar y señalar también que el propio software tiene un protocolo para cuantificación de DNA, de tal forma que no tenemos nosotros que hacer ninguna curva, ya automáticamente el equipo lo hace. Y también, por último, se compararon los datos en cubeta y en microplaca para comprobar que las medidas obtenidas eran similares. Aquí tenéis los resultados. En primer lugar, veréis la gráfica que corresponde a la cuantificación de DNA con diferentes volúmenes, 2 y 4 microlitros y utilizando cubres de diferente grosor. Y veis que la pendiente de la recta es similar, por lo tanto no influye el volumen que nosotros pipeteemos ni el grosor que nosotros utilicemos de cubre. También veréis una tabla que son los resultados que da el Softmax Pro, ¿vale? Aquí incidir en que nos da todos los resultados de absorbancia y automáticamente también el equipo nos da los resultados de concentración. No tenemos nosotros que calcular nada. Y por último, también en la última gráfica lo que veis es la comparación cubeta-microplaca, que vemos que la pendiente de la curva es equivalente y por lo tanto no hay diferencias entre medir en una cubeta o medir en la microplaca. La siguiente aplicación que he seleccionado es el uso del PatchCheck para comprobar las micropipetas. Ya sabéis que bueno, para tener buenos resultados reproducibles y una investigación de calidad, el primer paso es tener unas pipetas bien calibradas que nos permitan tener buenos resultados. Aquí lo que se ha hecho es utilizar una pipeta multicanal de 12 y se han pipeteado volúmenes iguales en una placa de 96 pocillos, de tal forma que cada fila de la microplaca sería un canal de la micropipeta. La lectura se hizo utilizando el sensor PatchCheck y los datos se representaron en escala de grises para mostrarnos irregularidades. Y lo que podemos ver mirando la placa es que automáticamente el canal 3 siempre tiene menos volumen, tiene aproximadamente un 2,5% menos de volumen. Y podemos concluir que este canal está mal calibrado, ¿vale? Comentaros también que el software Softmax Pro incluye un protocolo preconfigurado para esta aplicación. Por último, he querido poner una diapositiva sobre ELISAs, que pasaré muy por encima, ya que ha habido un interés bastante creciente en estas técnicas para determinación de IgGs e IgMs frente a la COVID-19. Son técnicas que la mayoría de vosotros conoceréis y seguro que sabéis mucho más que yo, entonces vamos a ir bastante rápido. Pero en resumen, lo que hacen es detectar un antígeno de interés en una muestra. Generalmente utilizan kits comerciales con anticuerpos específicos de nuestro antígeno que incorporan una molécula que absorbe una determinada longitud de onda. Aquí veis un poquito el flujo de trabajo y mediante diferentes incubaciones de la muestra con reactivos y lavados. Es importante lavar bien, ¿vale? Para eliminar todo el exceso de anticuerpo que nos haya unido a nuestra muestra. Finalmente, se determina la concentración de un determinado antígeno mediante la medición de absorbancia. Y para ello necesitamos un lector de absorbancia. Y la cantidad de anticuerpo marcado que se ha unido a nuestra muestra será proporcional a la concentración de nuestro antígeno de interés. Reseñar también que para automatizar todos los pasos de dispensación de líquido, de lavados, tenemos también lavadores de placas, ¿vale? Molecular Devices también fabrica estos lavadores. Vale, pues bueno, una vez que hemos presentado los lectores más sencillitos, los lectores ABS y ABS+, vamos a pasar a los lectores multimodales. Nos centraremos en el ID3 y el ID5. Comentaros que hay más lectores multimodales. Sin embargo, estos son los más nuevos y son los que están teniendo mayor interés hoy en día. Estos lectores nos serán de interés cuando nos interese realizar más de un tipo de lectura. Por ejemplo, si en nuestro laboratorio medimos absorbancia, pero también determinamos fluorescencia. Pues entonces, en vez de comprar dos lectores diferentes, nos interesará tener un único lector que nos haga todo. Comentar también, además, que estos lectores permiten en un mismo experimento tener varios modos de lectura. Por ejemplo, una cinética en la que nos interese medir al tiempo 30 minutos de absorbancia, pero después de 2 horas incubando con un reactivo nos interesa medir la fluorescencia. Estos lectores lo pueden hacer también. Al igual que con el ABS y el ABS+, he seguido el mismo formato.
Veréis detalladas las especificaciones básicas y las especificaciones únicas. Y en letras naranjas está lo que son características propias del IDE5, que es el equipo superior en este caso. Son equipos multimodo compacto para absorbancia, fluorescencia y luminiscencia. Y el IDE5 incluye también fluorescencia polarizada y resuelta en el tiempo. También hay opciones de HTRF y TRF-FRET, que hablaremos un poquito de ellas más tarde. El formato de placas es de 6 a 384. Son lectores que permiten incubación hasta 66 grados. Tienen varios modos de agitación, orbital, doble orbital y lineal. Muy interesante también que se pueden poner con inyectores, ¿vale? Estos lectores pueden ir con inyectores. No incluyen puerto de cubeta, pero sí que tienen un adaptador para ponerlo si nos interesa, el Spectra Cubet. Muy interesante también que miden la fluorescencia por encima, pero también por debajo. Esto es interesante, sobre todo si, por ejemplo, queremos medir fluorescencia de células adheridas y por arriba no tenemos mucha señal, quizás puede ser interesante hacer la lectura por debajo. Y el IDE5 también tiene opciones de luminiscencia por el fondo. Como características únicas, para el IDE5 en el modo de fluorescencia, comentar que tiene un sistema híbrido de monocromador más filtros. Los filtros nos permiten seleccionar mejor determinadas longitudes de onda de excitación y de emisión. También son equipos que incorporan el PadCheck, del que ya os he hablado antes. Tienen un asistente que es el Spectral Optimization Wizard para seleccionar las longitudes de onda de emisión y excitación óptimas. Comentaros también que el IDE5 incorpora una opción para revelado de Western Blot. Interesante también el tubo ultrarrefrigerado que incorporan estos equipos en el detector, de tal forma que este tubo que está a -5 grados lo que hace es que se reduce mucho el ruido de fondo y se aumenta la sensibilidad. Y como antes, es compatible con el Spectra Drop. Incorpora el software Softmax Pro, tiene la opción del GXP también y de la misma manera también tenemos las placas de validación de absorbancia, de fluorescencia y de luminiscencia. Una característica que está bastante bien es que estos lectores, tanto el IDE3 como el IDE5, incorporan unas tarjetas de identificación de usuario, ¿vale? Lo que le llaman NFC. Que es un identificador, una tarjetita, que al acercarla al lector automáticamente nos carga los protocolos y resultados propios de cada usuario, de tal forma que podemos empezar a trabajar de forma mucho más rápida. Aquí, bueno, os he puesto la interface del equipo, ¿vale? Comentar que desde la pantalla táctil que incorpora el equipo, pues podéis hacer algunas operaciones básicas, como puede ser una lectura rápida de absorbancia o cargar o ver resultados. También muy interesante, desde la interface podéis ver vídeos tutoriales con sonido, ¿vale? Esto es interesante, pues sí, porque igual no me acuerdo cómo se hace una lectura de tal tipo, pues sabes que puedes ir al lector y que en un momento vas a ver un vídeo y te lo va a explicar todo. Vale, para los inyectores sí que he querido hacer una diapositiva propia y explicaros un poquito más, ¿vale? Es una opción que incorporan el IDE3 y el IDE5 y se pueden poner dos inyectores, ¿vale? Esta aplicación es muy interesante cuando tenemos lecturas que tenemos bueno, aplicaciones tipo flash, que se llama, que son este tipo de lecturas en las que al añadir en el reactivo tienes que medir automáticamente la absorbancia, la fluorescencia o lo que estés midiendo porque decae de forma muy rápida y lo que no podemos hacer es pipetear toda la placa, poner el reactivo y esperar a leer, ¿vale? Sino que tenemos que poner el reactivo y automáticamente leer en el lector. Tienen un volumen dispensado que va en incrementos de 1 microlitro y sobre todo lo que es interesante de estos inyectores es que tienen un volumen muerto muy bajo, tan solo 10 microlitros. Ya sabéis que normalmente estas reacciones utilizan reactivos que son muy caros, entonces cuanto menos sea el volumen muerto, pues mucho mejor porque nos vamos ahora a ahorrar en reactivos. Comentar también que tienen detección de burbujas y desbordamiento para proteger el equipo e igualmente tenemos videotutoriales para lavar, para primar y para calibrar los inyectores.
El IDE5, como os he comentado antes, tiene un sistema híbrido de monocromador más filtros en el modo de fluorescencia. Esto, sobre todo, si nos interesa pues, seleccionar mejor alguna longitud de onda, ¿vale? Tiene 6 filtros de excitación y 6 filtros de emisión. Y interesante también es que cada filtro individual tiene una identificación NFC, ¿vale? Como las tarjetas que os he comentado antes, de tal forma que automáticamente el filtro es reconocido por el equipo. Una característica diferencial del IDE3 y del IDE5 es la conectividad que nos da este equipo. Nosotros elegimos cómo trabajar con nuestros datos, pudiendo ser desde la pantalla táctil, para hacer mediciones sencillas y para las cuales no requeriríamos el ordenador, y estos datos pueden ser exportados vía USB o, si el equipo está conectado en red, lo podemos hacer a través de la red. Comentar también lo que he dicho antes de las tarjetas, para identificar automáticamente los usuarios. También podemos trabajar desde un ordenador, ¿vale? Con el software Softmax Pro para cinéticas más complejas y análisis de resultados. Y por último, una opción muy interesante es que este equipo nos permite también trabajar en remoto, siempre que lo tengamos conectado en red. Vale, ahora, de forma similar a lo que he hecho antes, os he puesto un vídeo para resumir las características de estos equipos. Gaining access in today's connected world is easy with the right credentials. In scientific research or testing, gaining access to support your work is paramount to new discoveries, uncovering valuable results, and for higher lab efficiency and compliance. Introducing the SpectraMax ID5 from Molecular Devices. Our latest addition to the SpectraMax line of microplate readers brings a rich set of features to help you push through your latest research and unleash your brilliance. The Advanced Lab workflow gives you the choice to quickly initiate a read from the easy-to-use high-resolution touchscreen or from any network computer using the industry-leading Softmax Pro data acquisition and analysis software. Its embedded PC with network connectivity opens a world of functionality. From onboard instruction to simplified workflows, the touchscreen puts usability at your fingertips. The SpectraMax ID5 accommodates multiple plate configurations, including the Spectra Cuvette adapter plate, unlidded and lidded microplates, and the ScanLater Western blot membrane holder. Its new ultra-cooled PMT improves detection in extremely low levels of light. Your research data is important. The ID5 automatically pushes data directly to you, saving time and efforts retrieving your data. Multiple users and protocols in a busy lab are commonplace. The ID5 uses NFC tags to fit right in, allowing for personalization of users, saving of protocols, including automating the use of filters, thus eliminating the need to manually enter data, helping to comply with GLP and GMP regulations. Used in the most popular assays, the software-controlled reagent injectors in the ID5 work with absorbance, fluorescence, and luminescence read modes, allowing for a wider diversity of research and testing. Molecular Devices has done it again with the SpectraMax ID5, a hybrid monochromator and filter-based microplate reader that offers you access to the most challenging research and testing in your busy lab. Check out moleculardevices.com to see which SpectraMax is right for your lab. Bueno, por último me gustaría abordar algunas de las aplicaciones de estos equipos, del IDE5 en concreto, y he elegido la fluorescencia resuelta en el tiempo, porque bueno, creo que igual es un modo al que algunos de vosotros no estáis tan habituados, ¿vale? Entonces, para explicar lo que es la fluorescencia resuelta en el tiempo, en primer lugar, necesito hablar de la fluorescencia, que como todos sabréis es una propiedad por la que algunas moléculas, que se denominan fluoróforos, absorben a una determinada longitud de onda y emiten en una longitud de onda más larga.
Normalmente en un lector lo que se hace es que se utiliza una fuente de luz tipo LED o xenón para excitar a un fluoróforo en una longitud de onda determinada, la cual es seleccionada por un conjunto de filtros o monocromadores, ¿vale? Sería lo que tenéis aquí en la segunda imagen. Una vez que incidimos con una longitud de onda determinada, el fluoróforo emite en otra longitud de onda, la cual se selecciona por otro conjunto de filtros y se pasa al detector. El problema con la fluorescencia, en algunos casos, es que los fluoróforos típicos, como la fluoresceína, tienen una emisión muy rápida, la cual, haciendo que la excitación y la medición de la emisión ocurran prácticamente simultáneamente. Esto lo podéis ver en la primera gráfica que he puesto aquí. Y esto lo que genera es problemas de ruido de fondo. La fluorescencia resuelta en el tiempo es un tipo de fluorescencia que utiliza unos compuestos que son los lantánidos, como el europio, que lo que tienen es una emisión más mantenida en el tiempo. Es lo que tenéis en la tercera gráfica. ¿Vale? De tal forma que al tener una emisión más mantenida, tenemos una ventana de tiempo en la que medir más amplia. Esto lo que hace es que disminuye mucho el ruido de fondo y aumenta la sensibilidad. Y aquí he hablado un poco de algunas técnicas que utilizan esta tecnología, ¿vale? El TRF-FRET es una técnica que combina la medición de fluorescencia resuelta en el tiempo con la tecnología FRET, ¿vale? Si no lo conocéis, la tecnología FRET es una técnica que se utiliza normalmente para estudiar interacciones entre biomoléculas, generalmente proteínas. Lo que se hace es que se marca con dos fluoróforos diferentes, el donador y el aceptor, ¿vale? De tal forma que la longitud de onda de emisión del primero, del donador, es la longitud de onda de excitación del segundo, del aceptor, ¿vale? De tal forma que nosotros solo veremos la emisión del segundo fluoróforo cuando estas moléculas estén cerca y, por lo tanto, interaccionando. Lo que conseguimos con el TRF-FRET es que en ensayos que necesitamos mucha sensibilidad, la ganamos al utilizar los lantánidos. Y normalmente lo que se hace es medir la fluorescencia en un lector de placas y la fluorescencia, la intensidad, pues será proporcional a la intensidad de la interacción que estamos estudiando. El HTRF, al final, es una tecnología TRF-FRET, pero que ha sido desarrollada por una casa en concreto, que es Cisbio. Entonces, Cisbio tiene varios kits comerciales. Y lo que ocurre es que para poder utilizar estos kits se necesita tener un lector que haya sido certificado por Cisbio. No todos los lectores que tienen TRF, fluorescencia resuelta en el tiempo, pueden utilizar estos kits. El ID5 sí que puede utilizar estos kits. Y muy interesante también es una especie de kits que tienen ELISA, que son ELISA sin lavado, ¿vale? Ya que al eliminar el ruido de fondo no necesitan lavar y por lo tanto son mucho más rápidos y serán útiles para aquellas aplicaciones en las que necesitemos procesar muchas muestras. Bueno, ya por último me gustaría hacer mención a otra aplicación que es utilizar el ID5 para revelar Western blot. Muchos estaréis habituados a esta técnica, que al final es una técnica que nos sirve para detectar y cuantificar proteínas en una muestra. Normalmente lo que se hace es correr una electroforesis para separar las proteínas por peso molecular y mediante incubaciones con anticuerpo primario, que es específico de la proteína que queremos detectar, y el anticuerpo secundario, que detecta este primario, al final el anticuerpo secundario lo que tiene es un marcado que nosotros podemos revelar. Normalmente para revelar el anticuerpo secundario se utilizan los métodos clásicos, son métodos de quimioluminiscencia. Con el ID5 tenemos una alternativa, que es utilizar anticuerpos secundarios que están marcados con europio, con un lantánido. Y podemos utilizar el ID5 para revelar estos Western blot. Aparte de que, bueno, si tenemos un ID5 quizás puede ser interesante utilizarlo para una aplicación nueva, comentaros que este método también tiene algunas ventajas con respecto a los métodos clásicos, y es que no se requiere ningún sustrato para la reacción, la estabilidad de la señal, que dura durante meses, y también la sensibilidad. Si tenemos proteínas que son muy poco abundantes en nuestra muestra, quizás puede ser interesante este método.
Hay muchas más aplicaciones, pero nos quedamos sin tiempo para comentarlas todas. Entonces, bueno, yo si os interesa, os animo a que visitéis la página de Molecular Devices, que es moleculardevices.com, y que vayáis al apartado de aplicaciones, donde veréis un montón de documentos sobre diferentes aplicaciones de estos lectores. Y bueno, por mi parte es todo. Daros las gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia al